El impacto que ha tenido la pandemia en la parte de los derechos de autor en estos aspectos ha sido fundamentalmente el mayor consumo de los mismos. Es decir, se ha incrementado exponencialmente el consumo de todo lo que son contenidos a través de la red, y esto ha llevado a evidentemente un progreso en cuanto a el uso de este tipo de obras. Antes se decía que afortunadamente el consumo de los derechos de autor cada vez se hace desde el ámbito de la legalidad, y progresando bastante en ello, y por lo tanto dejando ya un consumo masivo pirata o a través de la piratería de este tipo de contenidos. Y se decía cuáles eran las causas. Ana lo preguntaba yo. La verdad es que no, y como ha contestado el ponente, no hay una única causa, no es una multiplicidad de motivos aquello que provoca lo que es la disminución del consumo de contenidos, de derechos de autor en el ámbito de la red. Se han hablado de algunas de ellas y otras más seguro que hay que traer a colación. Yo el comentario que quería realizar, y por eso me refiero a ello, es que sigue existiendo todavía una asignatura pendiente en este ámbito. Es verdad que se ha mejorado mucho en el ámbito del consumo de los contenidos legales, pero todavía falta que ese consumo tenga una repercusión favorable y directa a los titulares de estos derechos. Todavía hay un debe en el consumo de contenidos en Internet, y es que la retribución justa que deberían recibir los titulares de contenidos todavía no acaba de llegar, y eso tenemos que seguir profundizando en ello y viendo si somos capaces de trasladar lo que era la retribución en el ámbito analógico a los titulares de derechos en el ámbito digital, que todavía no se produce, a pesar de este incremento exponencial que ha habido, como digo, de contenidos en este tiempo de pandemia. Bueno, centrándome ya en lo que es el objeto de mi intervención, la verdad es que yo voy a hablar del tema del contenido de algunas infracciones, pero referido únicamente a lo que son las últimas resoluciones que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado a lo largo de este año que hemos vivido de pandemia, no necesariamente de temas relacionados con todo ello, pero sí a lo largo de este año 2020 y mediados del 19. Son resoluciones que tienen que ver con los conceptos básicos en materia de derechos de autor y de propiedad intelectual en relación a los derechos afines y a la gestión colectiva. Algunas de ellas aplicables directamente a la defensa de los derechos en línea, y otras no tan aplicables, pero que siempre están presentes en cualquier infracción que se da. En concreto, he agrupado las 5 sentencias que quería comentarles, y a la que voy a limitar mi intervención, en 4 conceptos básicos. 2 sentencias en relación al concepto de lo que es la obra y qué límites establece el Tribunal de Justicia Europeo en relación al concepto de obra, una resolución relativa a las obligaciones de los prestadores de servicios en la persecución de las infracciones, es decir, qué obligaciones tienen de colaboración con las autoridades respecto a facilitar la persecución de estas infracciones. Otra muy reciente sobre el alcance de los derechos conexos, y una última sobre la acumulación de responsabilidades en las infracciones, referido a un tema de software. Entrando a ello directamente, sobre el concepto de obra, hay 2 sentencias relativamente recientes, una muy reciente, que es de junio del año 2020, que es la sentencia del caso Brockton, y otra un poquito anterior, que es de septiembre del 2019, en el asunto Cofemel. En ambas, el tribunal se centra en delimitar lo que es el concepto de obra y da los elementos sustanciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de calificar lo que es una obra de creación desde el punto de vista de la propiedad intelectual. En el caso de la sentencia Cofemel, es un asunto suscitado en Portugal en relación con la posible protección a través de los derechos de autor de una serie de prendas de vestir que fabricadas por una empresa holandesa, en las que a raíz de una serie de reproducciones de estas prendas, la empresa holandesa interpone una reclamación contra una empresa portuguesa, acusándole de haber llevado a cabo
una violación de sus derechos, pero no lo hace desde el punto de vista del diseño, sino lo hace desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Y aquí se plantea como fondo del asunto si realmente este tipo de prendas protegidas por el diseño pueden tener también una protección desde el punto de vista de obras de creación intelectual. Los tribunales inferiores en Portugal le dan la razón a la empresa holandesa porque entienden que estas prendas, más allá de la utilidad práctica que puedan tener, generan un efecto visual propio y distinto desde el punto de vista estético. Y esto le sirve para darle cabida y protección desde el punto de vista de la protección del derecho de autor o de la propiedad intelectual. El tribunal, cuando analiza el Tribunal de Justicia, cuando analiza el planteamiento que el tribunal portugués le traslada, en el que básicamente son dos las cuestiones que le traslada para su comentario. Una de ellas es la compatibilidad entre la doble protección, por un lado el diseño y por otro lado la propiedad intelectual, y por otro lado, como digo, el alcance. El Tribunal de Justicia lo que dice es que el hecho de que se traten de objetos de artes aplicadas, protegidas desde el punto de vista del diseño, no elude evidentemente ni impide la protección a través de los derechos de autor. Ambas protecciones son acumulables y afectan a aspectos distintos de lo que es el objeto protegido. Por un lado, desde el punto de vista de la propiedad industrial, los objetos protegidos, lo que se protege es la utilidad de los mismos y la capacidad y la posibilidad de una producción en masa y, por lo tanto, lo que es básicamente la producción industrial. Y desde el punto de vista de la protección del derecho de autor, lo que se protege son los objetos, si pueden ser calificados como obras. Y aquí, a la hora de calificarlos como obras, lo que el tribunal exige es un contenido suficiente de lo que en propiedad intelectual se llama originalidad, que equivale a la innovación en el ámbito de la propiedad del ámbito industrial. Entonces, este contenido de originalidad, el Tribunal de Justicia entiende que se da cuando la creación intelectual traslada la propia visión y creación del propio autor, es decir, la impronta del autor, la impronta del creador. Y además añade que esa impronta del autor debe tener un reflejo material en el objeto que se crea, porque si no tiene un reflejo material queda todo al ámbito de la percepción subjetiva. Y esta percepción subjetiva nunca puede ser la determinante a la hora de calificarlo como obra. Y en ese sentido critica que los tribunales inferiores hubieran dado la razón a la empresa holandesa por el hecho de que provocase una serie de sensaciones subjetivas en cuanto al diseño, porque no es lo que es determinante y un elemento propio de lo que es la obra. La siguiente sentencia, que también habla del contenido de obra, es la del caso Brompton. Brompton es una empresa inglesa de bicicletas, una empresa de las más importantes del mundo de fabricación de bicicletas, que protegió su producto estrella, que es una bicicleta plegable, la protegía a través de una patente en el año 79, y esta patente evidentemente expiró y se encontró con el problema de que en el mercado seguía teniendo una implantación tremenda este tipo de producto, pero no podía protegerlo, al menos no podía protegerlo desde el punto de vista de lo que era el procedimiento de plegado, que era, como digo, la característica sustancial de este elemento. A partir de ahí se plantea la posibilidad de alargar la protección a través de entender que la forma externa de la bicicleta en sí, o bien de la totalidad o bien de parte de ella, era original y por lo tanto podía ser considerado como obra. Si fuese así, evidentemente se alarga la protección, se alarga durante 70 años después de la muerte del autor, y el autor de la creación y del diseño de esta bicicleta todavía está vivo, que es Andrew Ritchie, y tiene 73 años y por lo tanto se alargaría tremendamente lo que es la protección. Lo que se le plantea al tribunal son dos cuestiones básicamente. Si la forma de un objeto es necesaria para obtener un resultado técnico, quedaría excluida por ello de la protección a través de los derechos de autor. Y la segunda cuestión que se plantea es si la existencia de una patente anterior ya caducada supone algún tipo de límite a la hora de reconocer los derechos de autor a un objeto de este tipo. El tribunal valora las dos cuestiones y respecto a la primera dice que la forma en este caso de la bicicleta es necesaria para obtener un resultado técnico. Sin embargo, esa consideración
para el tribunal no le impide que el producto en cuestión pueda ser considerado una obra protegible a través de la propiedad intelectual. El Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia considera que los productos cuya forma es necesaria para obtener un resultado técnico pueden protegerse por el derecho de autor. Ahora bien, no será protegible a través de los derechos de autor cuando la forma venga únicamente dictada por su función técnica. Es decir, pone un límite. Si la forma es necesaria, evidentemente se puede proteger a través del derecho de autor. Si por el contrario la forma es la única razón que tiene para conseguir la función técnica, quedaría excluida la protección a través de los derechos de autor. Y por otro lado, en cuanto a la parte de la segunda pregunta, que respecto de las posibilidades de proteger a través de los derechos de autor una patente ya caducada, evidentemente, mientras reúna los requisitos de obra, el tribunal entiende que no existe ningún tipo de problema. El segundo tema que tenía planteado era sobre la obligación de prestaciones de servicios en la persecución de las infracciones. Aquí ha recaído una sentencia, también muy reciente, del mes de julio del presente año, en la que una empresa, Constantin Films, plantea una reclamación entre YouTube y Google por el hecho de que esta plataforma se niega a facilitar toda la información necesaria para poder perseguir una serie de infracciones que se habían cometido de sus derechos de autor. En concreto, era por haber subido a través de la plataforma de YouTube dos películas, en concreto Parker y Scary Movie 2, perdón, Scary Movie 5, que habían sido, como digo, incorporadas a la plataforma de YouTube sin autorización de los titulares de derechos, y eso había generado, evidentemente, unos perjuicios. Lo que es el objeto de esta resolución es el alcance del artículo 8 de la Directiva 48/2004 respecto a los derechos de propiedad intelectual. El alcance y, en concreto, el concepto que debe entender el legislador, perdón, los tribunales respecto del concepto de domicilio. Si dentro del concepto de domicilio al que hace referencia ese artículo 8 hay que incorporar única y estrictamente el domicilio del infractor, o se pueden incorporar otra serie de datos imprescindibles para la persecución del delito. En concreto, aquí de lo que se trataba es que cuando se accede a YouTube para subir un contenido, si el contenido es inferior a 15 minutos, únicamente hay que facilitar el nombre, la fecha de nacimiento y el correo electrónico, que son datos muy generales porque además no se verifican por la plataforma y pueden ser falsificados. A partir de que la subida del material supera los 15 minutos, además de eso, te piden un número de teléfono un número de teléfono móvil para poder hacer un código de activación, que si no, no es posible subirlo, y además la plataforma advierte que determinados datos como la IP o como el tiempo necesitado para subir los contenidos, o el momento en que se hace o la hora en que se hace, van a quedar también grabados en la plataforma y pueden ser luego utilizados. Bueno, pues bien, la empresa Constantin pidió la información amparándose en ese artículo 8 y dentro del concepto de domicilio, y únicamente se le facilitó por parte de YouTube lo que era el nombre de las personas que habían subido, el correo electrónico y la fecha de nacimiento. Estos datos no le fueron suficientes, entonces tuvo que acudir a los tribunales para poder obtener una mayor información. En concreto eran tribunales alemanes. Las instancias inferiores en Alemania no le dieron la razón por la interpretación literal del artículo 8 y llegó al Tribunal Supremo Alemán. El Tribunal Supremo Alemán traslada dos preguntas al Tribunal de Justicia Europeo en el sentido de si este concepto de dirección del artículo 8 puede entenderse, como decía antes, ampliado para poder perseguir este tipo de infracciones, y si también entraría dentro de este concepto lo que son el resto de informaciones complementarias que la plataforma dispone de ellas. Bueno, el tribunal llega a la conclusión de que haciendo una interpretación literal, gramatical e histórica de lo que es el precepto, pues cabría de rechazar la solicitud de obtención de este tipo de datos. Pero por otro lado, en la medida en que la directiva y este artículo 8 también contiene la necesidad o la
persecución de un necesario equilibrio entre los derechos de los titulares de obras y los derechos fundamentales de aquellos que son usuarios o titulares de las prestaciones, llega a la conclusión de que aunque no esté incluido dentro del artículo 8, dentro del concepto de domicilio, todos los datos que se le estaban requiriendo a la empresa, habría que entender que los países miembros de la Unión pueden ampliar este concepto y no sería contrario a la directiva el que se incluyesen otro tipo de informaciones mucho más amplias para poder hacer una persecución legítima y eficaz de este tipo de delitos. Recordando que las directivas siempre tienen un contenido mínimo respecto de lo que es la regulación y que no impediría para la aplicación de la directiva el hecho de ampliarse y por lo tanto se facilitaran ese tipo de datos. Aunque de la interpretación literal como hace el tribunal no cabe estimar que la solicitud podía ser atendida. Por último, la última sentencia que quería comentar, que es también una sentencia reciente de finales del año pasado, tiene que ver con la posibilidad de la acumulación de acciones en el caso de la persecución de infracciones de propiedad intelectual. En concreto, se trata de un supuesto que se da entre una empresa de software, que es IT, que concedió una licencia para el uso de su software a una empresa de telefonía, que es Free Mobile, y esta empresa, Free Mobile, en un momento determinado, necesita variar lo que es el contenido propio de los programas y hace una serie de modificaciones en los mismos, modificaciones para las que no pide licencia a la empresa de software. Y esta empresa de software, frente a esta injerencia, lo que hace es presentar una reclamación se produce la reclamación en Francia, ante los tribunales de París, no tanto por la infracción, no tanto por el incumplimiento de la licencia y, por lo tanto, por el incumplimiento contractual que suponía el haber utilizado este tipo de modificaciones sin autorización, sino porque entiende que se ha producido una infracción también de la directiva antes mencionada, la directiva 48/2004 sobre protección de los derechos de propiedad intelectual, y la vía que elige es la vía de la infracción, como digo, o la vulneración de esta directiva y no la infracción desde el punto de vista contractual. Los tribunales aprecian que la demanda está mal planteada, no cabe acudir a la vía de la infracción, sino que cabe acudir a la vía de la reclamación por incumplimiento contractual y se llega hasta el Tribunal Supremo, en el que le surge la duda de realmente si es posible acumular las dos reclamaciones o sería más correcto hacerla por una o por otra de las vías. El Tribunal de Justicia analiza la cuestión y llega a la conclusión de que la protección de la directiva es una protección amplia de la cual no puede hurtarse a ningún titular de derechos que puedan verse infringidos dentro de lo que es la Unión. Y por lo tanto, es prioritario la aplicación de la directiva y cabe, en cualquiera de los casos, presentar una reclamación por la vía, como digo, de la infracción de los derechos. Y ello no debería impedir a que, además, sin entrar en la naturaleza jurídica de la reclamación, se pudiera iniciar también una reclamación desde el punto de vista contractual. Pero en la medida en que esta reclamación contractual, por incumplimiento contractual, no afecte a lo que es la vulneración de los derechos protegidos por la directiva. En la medida en que pone por delante, como digo, la aplicación de estas infracciones protegidas en esta directiva respecto a lo que son los acuerdos privados o el acuerdo contractual entre uno y otro licitador.